Dios les bendiga, feliz domingo. Le damos gracias a Dios por este tiempo, qué bueno reunirnos un tiempo más, qué bueno poder tener este espacio para conectar nuestro corazón con el trono del Señor. Así que una vez más sean todos bienvenidos, pero principalmente bienvenido el Espíritu Santo que está en medio nuestro. Le damos un fuerte aplauso a Dios y a nosotros por permitirnos estar aquí. ¿Sabe? Llevar una vida cristiana real, verdadera, profunda, efectiva, fructífera. Llevar una vida cristiana implica llevar una vida que aprende a escuchar a Dios. No puedo llevar una vida cristiana si no aprendo a escuchar a Dios. Y no escucharlo esporádicamente. Debo aprender a escuchar a Dios regularmente. Quiero que escuches esta frase de introducción. Una verdadera vida cristiana de Cristo, en Cristo, implica una vida que aprende a escuchar a Dios regularmente en su vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Si has estado escuchando a Dios, ¿cómo necesitas escucharlo de verdad? ¿Cuáles son los medios oficiales, correctos, bíblicos que Dios ha establecido para escucharlo? Y yo alinearme en esa sintonía para escuchar al Señor. Un verdadero discípulo o discípula no solo oye, escucha, porque la escucha significa acción. Escuchar significa accionar. Y accionar las instrucciones de su maestro. Y eso es realmente importante. Cuando regularmente mi esposa me dice, trae huevos, tal cosa y queso. Y llego yo a la casa y no traje nada. Me dice, mi amor, no me estás escuchando, porque no estoy haciendo lo que le oí decir, ¿sí o no? Mis hijas, cualquiera de las dos, si les doy una instrucción como padre, una instrucción como su papá, y ellas no hacen nada conforme a lo que les dije, a los que me oyeron decir, a los que me oyeron decirle a ellas precisamente, si no lo hacen, le digo, hija, no me estás escuchando. Y muchas veces el Padre Celestial puede decirnos de esa manera. Ya Él nos ha hablado, nos ha dicho, pero si no hacemos nada, porque escuchar implica acción, sencillamente no le estamos escuchando. Muchas veces el problema no es que el padre no hable, realmente el problema es que los hijos no escuchamos o no sabemos escuchar. Quiero que te traslades a tu época de adolescencia o niñez. Tus más graves problemas en esa época, antes de independizarte de tus padres, tus más grandes problemas fueron por no escuchar. Ni consejos de ellos, ni consejos de maestros, tutores que realmente nos amaban. Y esto también aplica para la relación personal con Dios. Quiero que sepas esto. Para ser un verdadero obediente, una persona verdaderamente obediente, es necesario escuchar. El domingo pasado hablábamos claramente sobre cómo tener una obediencia selectiva es otra manera de desobedecer. Y el que desobedece no aplica a la bendición de Dios, porque la bendición está en la obediencia, en una vida obediente a su palabra, a su verdad y a su diseño. Ahora, para ser una persona verdaderamente obediente es necesario escuchar. ¿Escuchar qué? ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está diciendo a mi vida a través del tiempo que aparto para congregarme? ¿Qué Dios me está diciendo en mi vida cuando aparto tiempo a solas en mi cuarto para orar y leer su palabra? Y no solamente Dios que me está diciendo, ¿qué quiere Dios que haga con eso que me está diciendo? Y son preguntas constantes que hay en el corazón de un verdadero discípulo, que hay en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Porque hijo de Dios significa que Dios es su padre y la marca distintiva de un hijo es la obediencia al padre. Ahora, escúchame bien,
Escuchar comienza con prestar atención, pero no lo es todo. Escuchar comienza con prestar atención a lo que se oye, pero termina es haciendo, accionando conforme a lo que se oyó. Eso es escuchar. Escuchar es atender, entender y accionar. ¿Pueden decirlo conmigo? Escuchar es atender, entender y accionar. Y conforme a eso voy a ver los resultados. Escuchar tiene que ver con atender lo que se está diciendo. Eso requiere tiempo, dedicación, pero también comprender, aterrizarlo a mí, entenderlo para mí, a entenderlo para mi realidad. Y ahora accionar. Si escuchar tiene esas tres estaciones, ¿cuál de esas estás tú? En cuanto a la palabra de Dios, a una prédica que llegó a tu corazón, que te emocionó, estás atendiéndola. Este es el primer paso. No lo es todo, eso no es escuchar. ¿Estás entendiendo lo que quiere decir para ti? ¿O estás escudriñando aparte para entender? Un discípulo hace preguntas buscando comprender, buscando saber lo que significa. Y estoy accionando conforme a eso. Eso es escuchar. Ahora, escuchar es la tarea más importante de un discípulo. ¿Escuchaste eso? Escuchar es la tarea más importante de un discípulo o de un hijo de Dios. Y escuchar implica accionar conforme a lo que se oyó. No se puede ser un verdadero discípulo de Cristo, de un líder competente, guiado por Cristo, ungido por el Señor. No se puede ser un discípulo real si yo no escucho, atiendo, entiendo y acciono constantemente. Ahora quiero que hablemos sobre lo que Jesús mismo dijo a sus discípulos y a los que le estaban creyendo, sobre el oírlo a Él, sobre el seguirlo, que es la acción de escucharlo. Jesús habló en Juan 10, desde el verso 3 y 4, Él habla con claridad a nosotros, diciéndonos lo siguiente. El Señor dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. ¿Ves la relación personal? Las llama por su nombre. Y las ovejas, que significan los discípulos, los que le siguen, los aprendices, los que se dejan dirigir por Él, oyen su voz. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, les dirige. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Por qué lo siguen las ovejas? Por eso mismo, porque reconocen su voz. Y ahí habla de escucha activa. Pero el verso 5 dice, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús está hablando claramente las implicaciones favorables y desfavorables que tiene del escuchar o del no hacerlo. Hasta aquí podemos ver que Dios habla de una relación personal. Dice, las conoce por su nombre. Si usted decidió abrazar la fe en Dios a través de Jesucristo, el Señor conoce tu nombre. La Biblia dice incluso que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya el Señor conocía tu nombre. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Y entendiendo que ahora yo conecto con esa relación personal, debo saber que solo a través de esa relación personal puedo escuchar la voz del Señor. No es a través de la relación personal de otros nada más que yo puedo escuchar la voz del Señor. Es a través de tu propia relación personal con Dios que tú escuchas la voz de Él. Dios sigue hoy comunicándose con su pueblo. Dios sigue hoy hablando a los que son suyos, a sus hijos, y también sigue hablando con el mundo, con los que caminan de espalda. El detalle es que muchas veces no nos disponemos a escuchar. Cuando yo estoy en el Señor, pero me sigo navegando en la pornografía, sigo practicando, dejándome influenciar por el chat donde se dice palabras soeces, donde se dicen palabras de lo que sea, en ese chat de mis compañeros de estudio del liceo.
y sigo permaneciendo en esos círculos, voy a tener otras voces que escuchar y se va a dificultar que yo en mi relación personal, si no aparto tiempo, si no aparto espacio para tener, alimentar, nutrir mi relación personal con Dios, no voy a escuchar al Señor, voy a estar escuchando las influencias de las voces que me rodean. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y por eso cuidar tu relación propia, personal, con el Señor es la clave para escucharlo, es lo que está diciendo el Señor. Mira la acción. Le siguen porque escuchan su voz. No podrás seguirle si no escuchas su voz. No podrás seguirle de verdad hasta la eternidad si no aprendes a escuchar su voz. Cuando escuchas a Dios, la dirección de tu vida cambia para bien y para siempre. Cuando escuchas al Señor, la dirección de tu vida tiene que cambiar, orientada a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta y eterna. Nota práctica. Mira, las personas que Dios quiere que sean nuestras ovejas, en cuanto a pastor, en cuanto a líder, escuchan nuestra voz. Es lo que está diciendo Jesús. Una persona que se distingue por ser seguidor de nosotros, discípulos de los líderes que están acá, de los pastores que están acá, de sus padres, si realmente les escuchas, vas a oír su voz, a escuchar y a accionar conforme a eso. Si no, no estás accionando conforme a eso. Te entretienes según las redes sociales, según las cosas de este sistema y no ves o qué tiene más importancia en tu corazón. Eso es clave. Escuchar la voz del Señor te orienta, te dirige a hacer algo. Escuchar la voz del Señor te orienta, te impulsa a hacer algo que le agrada a Dios y te termina bendiciendo a ti. Mira, familia, escuchar a Dios es saber a dónde ir. Amén. Escuchar a Dios es saber qué hacer. Mira, y escucha este principio. Para saber a dónde ir, saber dónde ir, comienza con saber a dónde no ir. Amén. Saber qué hacer comienza con saber qué no hacer. Muchas veces al escuchar la voz del Señor de verdad en tu vida, vas a saber, no sé exactamente qué hacer, pero sí sé que no debo hacer. No debo responder mal con mal. Aún no sé precisamente qué hacer, pero lo que no voy a hacer es responder mal por mal, porque la palabra dice, porque su palabra orienta. Y exactamente eso debo saber en mi vida. Muchas veces debes saber lo que no hay que hacer o a dónde no puedes ir, sino hacia dónde el Señor te dirige. Escuchar la voz del Señor te orienta y te dirige a hacer algo. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dicho o te dice constantemente? Escuchar la voz del Señor también te da discernimiento y protección. Mira ese versículo. Mas no seguirán al extraño, sino huirán de él. Cuando conoces la voz del Señor, puedes saber cuál no es su voz. Cuando usted tiene una relación personal con Dios y constantemente tiene la habilidad de escucharlo a través de su palabra, la comunidad de fe, de las circunstancias, de personas que Dios te rodea, ¿sabe? Cuando usted tiene esa habilidad, usted puede discernir cuál es la voz extraña. Pero cuando usted no tiene la habilidad de escuchar a Dios, cualquier cosa fue Jesús. Cualquier cosa es el Señor. Y la confusión es notable y los resultados son aún más notables. Escúchame bien. Una persona que te viene con una propuesta, que te viene con una palabra, incluso me ha pasado que te dice, pastor, así te dice el Señor. Y praca. Yo, suena bonito, tiene unas concordancias bíblicas sacadas de contexto, pero yo conozco la voz de mi Señor. Ese no es mi Señor. Él conoce mi nombre y también me habla a mí directamente. Pero también sé cuando alguien me dice, sin decirme así te dijo el Señor, pastor, yo creo que esto, o Gonzalo, en esta parte personal, esto y esto, y puedo discernir, conectarlo con lo que Jesús dice en la parábola de los talentos, por ejemplo, y yo digo, esa es la voz del Señor hablándome, a través de ese compañero de trabajo, a través de mi papá, a través de mi esposa, y puedo discernir, es el Señor llegando a mí, hablándome, porque conozco su voz y también conozco la voz del extraño. Pero usted y yo debemos aprender a discernirlo constantemente. Cuando conoces la voz del Señor,
es que puedes saber cuál no es su voz ni su voluntad. Y eso no solo te protege, eso te bendice en gran manera. Sigamos leyendo el verso 7, donde dice, por eso mismo, volvió a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? No le hacen caso a esos bandidos o a lo que trae cualquier otra cosa que no es del Señor. Mira el verso 9. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, Jesús, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará. ¿Qué hallará? Los pastos es lo que más necesita una oveja. Te lo traduzco. Si aprendo a escuchar la voz del Señor, encontrarás lo que más necesita tu alma, lo que más necesita tu vida, lo que más necesita tu familia, lo que más necesita tu corazón, lo que más necesita tu autoestima, lo que más necesita tu espíritu, lo que más necesita. Y ahí dice el verso 10 que tanto recitamos. El ladrón, todo aquel que tiene una voz contraria a Dios, es el ladrón. Quiere robar lo que Dios tiene para ti, para tu relación, para tu funcionamiento. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aplaude al Señor, al que trae vida y vida en abundancia. Guarda este texto, Juan 10, desde el verso 2 al 10. Léelo con calma, que sea tu brújula durante toda esta semana. ¿Sabe? Jesús está diciendo aquí que Él es la entrada, Él es la puerta. Vaya conmigo. Para escuchar a Dios debes atender a Jesús. Puedes decirle a alguien que estimas que tenga cerca, para escuchar a Dios, dile, debes atender a Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Para escuchar a Dios debes atender a Jesús. Él está diciendo, yo soy la entrada. Yo soy la puerta al reino, al acceso, a la relación con el Padre. Yo soy la entrada. Y eso te da discernimiento. También podemos ver en esos últimos 3 versículos los beneficios de escuchar al Señor. Escríbelo, presta especial atención. Uno dice que somos salvos, salvación eterna. No tendrás las consecuencias que trae el pecado, que es una eternidad alejado del Señor, que es un corazón que está en la presencia del enemigo, un eterno tormento. Cuando escucho al Señor tenemos salvación de vida eterna y también salvación constante en los avatares y maldades de esta tierra. Escuchar al Señor es lo mejor que le puede pasar a una persona. También dice que tenemos una dinámica provechosa. Cuando usted escucha al Señor, su dinámica es fructífera, provechosa, porque dice, hallará pasto. Cuando usted escucha al Señor, va a entrar, va a salir, va a ser, en tu dinámica vas a encontrar pasto. Pasto significa que te vas a nutrir, que te va a beneficiar, que te va a ser de provecho. Y no solo eso, también será de provecho a otros. Mejor aún, tendremos vida plena y abundante. Puedo decirte con confianza esto, en confianza. Te digo, escuchar al Señor es lo mejor de este mundo. Accionar, no te estoy hablando de misticismo, porque voy a explicar eso a detalle, los medios que Dios usa. Estoy hablando que llevar una vida cristiana real, que aprende a escuchar a Dios en su vida, es lo mejor que puede pasarte, es lo mejor que puede pasarnos. Pero una vida que no escucha al Señor es lo peor que puede pasarnos, es lo peor del mundo, porque hay tanto caos en tantas familias, en tantas parejas, en tantas personas, en tantas comunidades, en tantas sociedades y en tantos países, porque no escuchan al Señor. Porque el que le escucha es el que podrá alcanzar la bendición del Padre. Mira, aprender a escuchar al Señor lo cambia todo. Y hoy vengo a hablarnos de que podamos aprender a escucharlo a Él para que todo cambie, para bien y para siempre. Llevar la oración y tu vida a la dimensión de escuchar, que significa reconocer y percibir lo que el Señor te guía y te dice, te va a bendecir de verdad. Debemos llevar nuestro nivel de oración, porque si estás aquí, de seguro has empezado a establecer una relación con Dios. Te apartas de vez en cuando para orar, espero que sea todos los días, pero ahora tu dimensión, tu oración, debes llevarla a la dimensión de escucharlo a Él.
de dar espacio para escuchar lo que Él quiere y reconocer, percibir lo que Él te está guiando y diciendo. Reconocer y percibir la voz del Señor hablando a tu vida a través de su palabra, a través de la comunidad de fe, a través de las situaciones, a través de las impresiones que trae a tu corazón, es la clave que lo cambia todo. Y quiero que vayas conmigo en esto. ¿Cómo estoy yo escuchando al Señor? La Biblia bien dice en Salmos 40 que Dios inclina su oído y escucha el clamor de los justos. Salmos 40. También dice en Proverbios que cuando un justo ora, Él tiene su oído atento a la oración de los justos. Si ya la Biblia reseña que Dios hace eso, por supuesto que espera que nosotros hagamos lo mismo. Él espera que nosotros mantengamos nuestro oído atento, nuestra vida expectante a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Estamos funcionando y viviendo así? Sé muy bien, sé claramente que escuchar a Dios es muy intuitivo. Escúchame, requiere de tu intuición. Escuchar al Señor es personal, es de percepción muy personal. Por eso es muy delicado y por eso es muy importante saber escuchar al Señor. Amén. Y quiero hacer el énfasis ahí. Estoy hablando no de escuchar al Señor a lo loco con emocionalismo. Estoy hablando de saber escuchar la voz de tu Señor, de tu Salvador y tu Rey a través de los medios que Él ha establecido. Ahora, recuerda, Dios sigue comunicándose con su pueblo hoy. Y tenemos que tener bien claro esto, los medios correctos que Él usa para hablarnos hoy día. Sí, escuchar a Dios es algo muy intuitivo, es algo muy personal, es algo muy propio. Por eso debemos tener bien claro los medios correctos que Él ha establecido. Y quiero hablarte de eso, quiero hablarte de 6 medios que el Padre Celestial usa para hablarnos. Atención, 6 medios que el Señor usa. Hay otros más, pero estos son los principales. De estos 6 medios, los 2 primeros son fundamentales. Es decir, no son negociables. No dependen de más nada. Los 2 primeros de los 6 son fundamentales. Los 4 siguientes son complementarios. Es decir, dependen de los dos primeros que son fundamentales. ¿Van conmigo hasta ahí? Y quiero que estudies, que veas en tu vida, que lo revises, lo apliques, escuches estos 6 medios que Dios tiene, porque sin duda alguna Dios sigue comunicándose hoy con los que le siguen, los que le sirven, los que son su pueblo, su discípulo y sus hijos. Él sigue comunicándose. Lo primero es las Escrituras. No es negociable. Dios habla a través de su palabra. ¿Sabes cómo se connota la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios revelada a la gente. No hay más palabra de Dios revelada que esa, que mostrando su voluntad, mostrando su carácter, mostrando su amor, mostrando sus designios, que no es que lo hacen más poderoso, que a nosotros nos hacen más poderosos en Cristo, que a nosotros nos alinean más a su reino y a su voluntad. Las Escrituras, mira, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así sea y así será. Es la misma. Este es el fundamento, su palabra. Por eso en tu vida debe prevalecer su palabra. Cuando tú y yo aprendemos a colocar su palabra por encima de nuestros sentimientos, estamos más que bendecidos y más que protegidos. Pero cuando nosotros vivimos colocando nuestros sentimientos, nuestras emociones por encima de su palabra, vivimos de cualquier otra manera menos bendecidos y de cualquier otra manera menos protegidos, porque ya está en nuestro propio corazón escucharle. Practica la lectius divinus. ¿Qué es eso, pastor? ¿Se está hablando en lengua? ¿Sabes? Es un término en latín que significa la lectura divina, lectius divinus. Es una práctica milenaria que comenzó en el siglo I con la iglesia primitiva. ¿Sabes qué hacían? Un texto bíblico, como el de ahorita, Juan 10, del 2 al 10, un ejemplo. Y lo lee, estamos 3, 4 personas. Una persona lo lee, las otras 2 escuchan. Y se preguntan entre todos, ¿no es? ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo lo interpretas? No. Se preguntan, ¿qué Dios o el Señor está diciendo en este contexto histórico?
bíblico, real, de esa época. ¿Qué está comunicando él? Y empezamos a disertar en oración y oración. Señor, muéstranos qué estabas hablando aquí. Y disertamos sobre esa palabra. Luego otra persona lee, los otros escuchan y ahora se preguntan, ¿qué Dios está diciendo a tu propia vida? A mi vida. Tengamos un minuto para orar en confusión de esto. ¿Qué Dios está diciendo conforme a esta palabra? Y luego compartimos. Y luego otra persona lee, una tercera, las otras dos escuchan. Y escúchame, ahora se preguntan, ¿qué Dios está hablando a su iglesia local? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Porque es la finalidad de escuchar. ¿Qué Él quiere que hagamos para hacerlo? No para cuestionarlo, para hacerlo. Y si hay una cuarta persona, volvemos a leer, escuchamos todo y nos preguntamos, ¿qué Dios quiere para nuestro país y para la sociedad de hoy? Esto también se puede hacer en privado, ¿sabes? La palabra, cuando usted la lee, pregunta, Señor, ¿qué estás queriendo decir aquí? ¿A quién le hablaste? ¿Fue a los discípulos? ¿Fue a la multitud? ¿Fue a los religiosos de ese tiempo? ¿Qué querías comunicar ahí? Y ahora vuelvo a leer. Señor, ¿qué quieres comunicarme a mí? Heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres tú que yo haga en mi vida con respecto a esto? Y luego vuélvelo a leer y comparte qué es lo que Dios quiere para con la iglesia y esos mensajes poderosos. Escúchame, no leas la Biblia por leerla. Aprende a leer la Biblia para escuchar a Dios, para escuchar al Señor, lo que Él dice, lo que Él te dice a ti, lo que le dice a la iglesia, lo que le está diciendo a la sociedad de este tiempo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, funciona para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. En la justicia es instruirnos en la justificación que solo Cristo nos da. Instruirnos, pero dice el 17, a fin de que todo servidor de Dios esté enteramente capacitado para toda. ¿Cuántos sirven a Dios en sus casas? ¿Cuántos sirven a Dios siendo mamá, papá, familia, trabajador? Levante su mano. Nada más hay 4, gloria a Dios, porque Dios nos llamó a seguirle y servirle en todo tiempo. Escucha, mira el último verso, el 17. Si eres un servidor de Dios, porque le sigues, le sirves, sabes, la palabra de Dios es lo único que te hace enteramente capacitado. Es lo único que te da lo suficiente para ser la mamá correcta, el padre correcto, el esposo adecuado, el hijo que honra y que bendice, el servidor, el trabajador funcional, que nadie va a querer salir así nomás. Es importante que sepas eso. El segundo medio fundamental es el propio Jesús. ¿Sabes? Las palabras de Jesús, lo dije al principio, Jesús es el verbo. ¿Sabe lo que eso significa? Verbo es el que lo conjuga todo. Toda palabra le da acción a la palabra. El verbo lo conjuga todo en tiempo, en espacio y en personas. El verbo, yo, tú, él, vosotros, vosotros, ellas. En todo eso aplica el Señor. Palabras mismas de Jesús. Hay Biblias bien diseñadas, correctas, bien elaboradas, cuyas palabras de Jesús están en letras rojas. ¿Las has visto? ¿Por qué? Porque resaltan las palabras propias de Jesús. Aunque todas las escrituras inspiradas por Dios, ahora Dios mismo, apareciendo Jesús, el verbo, está hablando. Dato curioso y tips personal. Presta especial atención en los evangelios cuando Jesús dijo, cuando diga, de cierto os digo. Porque ahí está dando un énfasis que viene del propio Dios hacia nosotros, del propio verbo hacia nosotros. Las palabras de Jesús son claves. Mira, el verbo, ¿sabes qué habló Jesús? Jesús en la gran comisión nos dice lo siguiente en Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a guardar. ¿Sabe qué es guardar? Escuchar para hacer. Escuchar, guardar, atender, entender y accionar. Enseñen esos a los nuevos discípulos que escuchen, que guarden todos los mandatos que yo les he dado, que Él ha dicho. Y tengan por seguro, no duden ni un poquito, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él promete estar con esa persona hasta el fin de los tiempos, con plural. Cambian los tiempos o no. Él promete estar con los que le escuchan.
Amén. Por eso aprender a escucharle es la clave de tu verdadera vida fortalecida en el Señor. Mira, esto es importante. Hacer las palabras de Jesús, no escucharlas, oírlas nada más. Hacer las palabras de Jesús garantiza su presencia en ti desde ahora hasta la eternidad. 5, tenemos que aplaudir esta verdad, esta maravillosidad. En otra parte de los evangelios Jesús dice: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre y yo vendremos a él y nos manifestaremos en él. Mira toda la bendición que trae de escucharlo. Y hemos escuchado de líderes competentes que principalmente se escucha a Dios a través de su palabra, de las propias palabras de Jesús. Y es clave saber eso. Es importante, muy necesario, tener eso fresco en nuestra mente. Todas las que hemos hablado o lo que hablaremos a continuación son complementarias. ¿Son qué? Son que dependen de la palabra del Señor, las Escrituras y de Jesús mismo. Y las demás son complementarias, como esta, la comunidad de fe. ¿Sabe quién estableció la comunidad de fe? Jesús. Jesús. Cuando te reúnes un domingo de servicio de celebración, cuando te reúnes un servicio de oración, una sala de oración, con tu grupo de cuidado, si prestas atención, Dios te habla. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Y la comunidad de fe, por eso, tener las Escrituras como tu brújula, tener a Jesús como tu capitán, pero tener una comunidad de fe que reme contigo es lo que te ayudará a ver la gloria del Señor. Si prestas atención en tu comunidad de fe, Dios te va a hablar. El Señor se comunica contigo, te deja saber lo que realmente necesitas cuando escuchas a otros en su nombre, cuando estás atento constantemente. En esa comunidad de fe que se habla y se disertan las Escrituras, se diserta sobre Jesús, ahí el Señor se comunica contigo. ¿Cuántos de los grupos de cuidado sabemos que Dios nos habla en cada sesión de grupo pequeño? En cada servicio de oración, cada domingo que nos congregamos, porque es un medio complementario, muy seguido de los fundamentales que Dios creó para hablar a nuestras vidas. Y esto me deja saber por qué la Biblia dice: no te dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque cuando dejo de congregarme con otros hermanos de la fe, tarde o temprano dejo de escuchar al Señor. Dejo de escucharlo y dejo de seguirlo. Por eso es vital que en toda reunión, que en toda reunión de grupo pequeño, de servicio de oración, prevalezca la palabra del Señor. Amén. Entonces, ya sabemos que los dos fundamentales son las Escrituras y el propio Jesús. Otro medio complementario es la comunidad de fe. ¿Cómo estás con eso? ¿Tienes una comunidad de fe? Si no, únete pronto. Y si la tienes, aliméntala, nútrela, conéctate y está con ahora. No es que vayas a asistir porque me siento bien ahí con ellos. Ahora voy a ir a estar pendiente que Dios me quiere hablar a través de la dinámica de funcionamiento de esta reunión de servicio de celebración, del servicio de oración o mi grupo de cuidado. Esto es clave. Pero también Dios habla a través de las circunstancias. ¿Sabías eso? Es otro medio complementario. Las circunstancias revelan la voluntad de Dios, la voz de Dios en nuestra vida. Las circunstancias revelan eso, revelan la voz de Dios. Hoy día, esta misma semana que ha pasado, han acontecido muchas cosas, ¿sí o no? ¿Ha visto las noticias? Maracaibo, Estados Unidos, en otros lugares de Venezuela, todo, han acontecido tantas cosas personales y generales, y todas esas cosas, si prestas atención, Dios nos está hablando, confirmando que la maldad está enfriando el corazón de muchos, confirmando que en los tiempos postreros el aumento de la maldad y la tecnología serán claves, viviendo un mundo donde estamos hiperconectados tecnológicamente, pero paradójicamente hiperdesconectados del Señor y de las personas que nos aman. ¿Sí o no? Y esas son nuestras circunstancias. Y en esas circunstancias Dios nos habla.
las circunstancias propias o generales. Dios está confirmando muchas cosas. A través de cada circunstancia propia, personal o general, Dios quiere hacer algo, porque Él es soberano, ¿sabe? Soy de los que creo que Dios regularmente no crea circunstancias. Él las puede hacer, pero las circunstancias negativas como tal, no las crea, pero sí puede utilizar esas circunstancias para hablarnos, para formarnos, para prevenirnos, para guiarnos, para corregirnos y para que le busquemos. Presta atención a tus circunstancias, porque Dios regularmente usa ese medio para llegar a nosotros. En el mundo donde vivimos, esto lo hablan muchas líneas religiosas y filosóficas, escucha bien, en cuanto a las circunstancias. Las circunstancias enseñan, o estas corrientes enseñan, que el mundo donde vivimos hay múltiples voluntades. Se conoce como el choque de voluntades. Está la voluntad de Dios, que es soberana, pero también está la voluntad propia, personal, tuya, la mía. También está la voluntad de los gobernantes, la voluntad colectiva de una sociedad que empuja algo. Y sabe, cuando eso ocurre, en tus circunstancias debes discernir cuál es la voluntad predominante. Porque muchas veces la voluntad de Dios es que haga esto, pero yo me empecino en hacer mi propia voluntad, y eso trae consecuencias. Que la voluntad de Dios sea tal cosa, pero una sociedad en su propia voluntad va en dirección contraria. Lo vemos desde el Éxodo, desde el Génesis hasta hoy. Y va y nos provoca el caos. Las circunstancias, tú y yo, escucha este consejo, en tu vida determina qué circunstancia o qué voluntad está predominando en mi circunstancia. ¿Está predominando mi propia voluntad? ¿Está predominando la voluntad de un tercero? ¿De personas que me rodean? ¿Está predominando la voluntad de los que dirigen y gobiernan? ¿Está ahí la voluntad de Dios? Yo debo discernir, y aún en medio de eso saber, Dios me está hablando. Porque la clave está en saber cómo Dios usa las circunstancias para hablarnos. ¿Sabía usted que hay voluntad en seres espirituales de maldad? No tienen chance, porque la voluntad de Dios es la que prevalece. Pero eso no deja de ser cierto de que tienen voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Influenciar las voluntades de las personas. Y dice la Escritura que hay huestes de maldad en las regiones celestes, que hay espíritus contrarios que tienen una voluntad, y yo debo estar consciente del choque de voluntades que hay en mi vida cotidiana y circunstancial. Y debo estar presente qué voluntad está predominando. Pero cuando hay un corazón, cuando hay una vida que se enfoca en hacer la voluntad de Dios, todas las demás voluntades se sujetan a su poder, a su verdad y a su soberanía. Y ahí está la clave. Estamos en un choque de voluntades, y en medio de eso confía en la soberanía del Señor. ¿Sabes cuál es la voz del Señor y cuál es la del impostor en medio de esa dinámica de choques de voluntades? Las circunstancias también pueden ser oportunidades que Dios te presenta. Y si no aprendo a escuchar, no aprendo a seguirle, no soy hábil en reconocer su voz, no reconozco la oportunidad que Él me está brindando. Hay circunstancias que es Dios presentándote la oportunidad de salir de ese cuadro oscuro, de salir de esa situación hostil, de salir de esa enfermedad, de salir de esa maldición generacional. Y son oportunidades que Dios te presenta, pero no las veo porque no le sigo, porque no reconozco su voz. ¿Sabes? Las circunstancias pueden ser Dios abriéndote puertas si aprendo a seguirle en todos sus medios. ¿Sabes? Cuando tú le digas, Señor, háblame, enseguida mira tus circunstancias. Señor, háblame, y mira tus círculos más cercanos. He aprendido, muy Gonzalo, muy personalmente, a través de la palabra, he aprendido que aunque con oposición de otras voluntades, la voluntad de Dios siempre se cumple. Usted vea Moisés, ¿recuerda su historia? José, ¿recuerda su historia? David, todos ellos buscaban hacer la voluntad de Dios y se consiguieron con una constante
adversidades de otras voluntades, de un faraón, de alguien que dirigía, de un cónyuge, de una persona. Pero la Biblia nos demuestra, cuando leo su palabra, puedo decir: Dios me está hablando aquí, que persevere, que no me quiebre, que aunque haya voluntades adversas, yo siga persistiendo en su voluntad, y Él nunca nos dejará en vergüenza. Circunstancias, aprende que Dios, a pesar de cualquier oposición, si te mantienes en su voluntad prevalecerá y se cumplirá. Quiero hablarte del quinto medio que Dios usa regularmente para hablarnos: nuestros deseos. Con respecto a esto hay mucha tensión. ¿Por qué? Porque hay personas que regularmente piensan que no pueden ver la voluntad de Dios en sus vidas o en sus corazones. ¿Sabes? Hay tensión cuando pensamos en nuestros deseos. Vivimos en una cultura que impulsa que solamente sigas tus propios deseos. Impulsa a todos a seguir sus propios deseos, y eso no es ni sano ni sabio. No es sano ni sabio seguir tus propios deseos de toda la gente, porque es voluntades de las personas reinando. Tenemos una tensión teológica en cuanto a nuestros propios deseos. Jeremías dice: engañosos y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y por allá David dice en Salmos 37: deleítate a ti mismo en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. O sea que si Dios concede los deseos, Dios va a conceder los deseos engañosos y malvados míos. No. Tenemos que aprender a reconciliar esas tensiones teológicas. Jeremías tiene razón y David también. Te explico. Jeremías está diciendo: engañoso es el corazón y perverso. Y dice, y todo el mundo lo deja hasta ahí, porque sigue diciendo: ¿y quién lo conocerá? Yo, el Señor. Está hablando en un contexto de la gente que le camina de espaldas a Dios, que no tienen un corazón rendido a Él. Y aquí voy: un corazón que no se rinde a su voluntad es perverso y engañoso. Pero un corazón que se deleita en el Señor, que se rinde ante Él, es un corazón que Dios puede desear a través de tus deseos. ¿Cuántos lo ven conmigo? Nuestros propios deseos, debemos estar atentos a nuestros propios deseos. ¿Sabes? Cuando el corazón está rendido al Señor, Dios puede desear a través de tu corazón. Cuando el corazón está rendido ante Él, discernir cuando mi corazón está conforme, está confiable, y si es el Señor trayendo algo a mi corazón. Mira, si no tienes una relación verdadera con Dios, no puedes confiar en tu corazón. ¿Escuchaste eso? Si no tienes una relación verdadera con Dios, no puedes confiar en tu corazón, porque es engañoso. Pero si tienes un corazón rendido al Señor, Él traerá deseos puros a ese corazón. ¿Sabes? Si tienes un corazón que ha sido limpiado por el Señor, regenerado por Él, nuestros deseos pueden ser Dios deseando a través de nosotros mismos. Porque la Biblia dice: cosas que ojo no vio, que no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un corazón rendido ante Dios es un corazón confiable. Un corazón que escucha al Señor tendrá deseos puros. Mira, te pregunto, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En las personas que se rinden ante el Señor. Y si el Espíritu Santo vive en una persona, el Espíritu Santo puede dar deseos, y a través de eso nos habla. Pero muchas veces nos da deseos de hacer su voluntad, pero no escuchamos, no obedecemos. Y esto es clave, familia. La pregunta no sería si Dios será mi corazón o será el Señor. Aunque es una buena pregunta, no es la pregunta correcta. La pregunta es: ¿mi corazón está en un lugar donde Dios puede desear? ¿Mi corazón está en un momento en donde Dios puede desear a través de mí? ¿O estoy teniendo pensamientos donde vienen de mi corazón no confiable? Y vengo a pensar del Señor: Dios me está guiando a que tenga una aventura esta semana. Eso no es el Señor, créeme. Ese es tu corazón perverso, tu corazón engañoso. Dios me está guiando a que diga esta mentirita porque me conviene. No. ¿Sabes? Regularmente reviso cómo está mi corazón ante el Señor. ¿Es confiable para que me hable a través de Él? ¿O más bien necesito hablar con un amigo? Necesito hablar con alguien que me ayude a discernir esto. Y la sexta
guía o la sexto medio que Dios usa son profecías, sueños y visiones. Agarra esta enseñanza. La Biblia enseña que Dios sigue hablándonos hoy y puede hacerlo a través de personas, pero pilas, pendiente de personas que realmente tengan el corazón en el lugar correcto, que tengan el corazón realmente rendido ante el Señor. Y debes aprender, y aquí voy, familia, mucho cuidado con el Dios me dijo, con la muletilla del Señor te dice. Debes aprender. No digo que el Señor no diga o no hable a través de personas reales, sí lo hace, pero yo debo tener mi propia relación del Señor para saber y discernir, ¿es la voz del Señor o la voz de un extraño que se manipula con cualquier otra cosa que no es Dios? Mira, debemos aprender esto: sueños, visiones o impresiones, cosas profundas en el corazón. Sabes, en mi vida cristiana creo que una o solo 2 veces he escuchado la voz audible del Señor, pero muchas veces he sentido la impresión. No es un sentir, porque sentir sería algo muy emocional. Es una impresión que viene del Espíritu, que es algo tan certero, es algo tan firme, tan estable, que da una seguridad profunda. Sabes, impresiones que vienen y Dios lo usa para hablarnos. Hay suficiente evidencia bíblica que demuestran que Dios se comunica de esa manera, a través de profecía. ¿Y sabes cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra profética que no va a variar, su palabra. Pero también el Señor va a traer visiones. Hay personas que están despiertas y pueden traer una imagen muy clara a su mente, y es Dios hablando, es Dios previniendo a través de sueños cuando son reales. Regularmente Dios no me usa a través de sueños, muy pocos. Sabes, recuerdo uno, creo que me queda muy poco tiempo, pero me queda uno. Una vez soñé, recuerdo que cuando Andrea salió embarazada de Anet, sus primeros 2 meses, no sabíamos qué sexo era, y Andrea tenía una tensión sobre si era varón, hembra y tal, y yo oro al Señor y me acuesto a dormir, y soñé claramente. No es que esos sueños que a veces se olvidan, no, claramente soñé Andrea y Anet caminando delante de mí. La vi pequeñita con un vestido y de rulitos negros. Esa misma mañana le digo a Andrea en el desayunador: Andrea, tranquila, es hembra y será así, blanquita, de pelito negro y rulitos. Al ver a Anet varias veces caminando delante de mí con Andrea, yendo a la iglesia, a un centro comercial, ¿fue Dios o no fue Dios? Cuando Dios se comunica contigo. Pero también sueño cosas muy raras, no maléficas, no diabólicas, raras, que aparezco en la luna, después aparezco en la casa, un desastre. Por supuesto que no es Dios. Y debo saber y discernir. ¿Cuántos van conmigo? Pero Dios se comunica a través de impresiones en el corazón, a través de impresiones en tu vida. Percepción, impresión fuerte. Presta mucha atención. Escucha. Si estabas escuchando con el corazón, escucha esto: la profecía debe ser juzgada. Toda profecía que te dé alguien debe ser confirmada a través de su palabra. No es falta de fe confirmar cualquier profecía con las escrituras. Al contrario, es sabio. He escuchado gente profetizando: cambia a tu esposa. Eso va en contra de la escritura. Cuando dice que prevalezca el matrimonio, busca lo que dice en Mateo 6 Jesús y el divorcio. Por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 7 sobre el incrédulo y la persona que es crédula casados. Yo sé que no es el Señor. ¿Sabes? Cambia a tu esposa. ¿Qué es eso? Persona, te profetizo que tienes esposa y el hombre está casado. Pendiente con cada loquera que sale en las redes sociales. He visto gente viendo shorts de profetas, entre comillas, oído. La Biblia dice, no Gonzalo, que si alguien profetiza algo de parte del Señor y tú estás claro de que eso nunca se cumplió, es un falso profeta, literal. Puede llamarse el apóstol rimbombito, puede llamarse el super reverendo tal cual, que tenga no sé cuántas vistas y la mega iglesia más grande, pero si yo sé, lo escuché profetizar 5 cosas y ninguna se cumplió, literalmente, bíblicamente, es un falso profeta y debo verlo como tal.
Y debo tener claridad sobre eso porque me discierne, me da corazón y veo personas empecinadas en seguir falsos profetas, que es otro tema que trae muchas consecuencias negativas. Hay veces que Dios trae a tu mente una imagen muy clara o una persona clara y debes hacer algo con respecto a eso. Conclusión: Dios no ha cambiado, todavía habla a su pueblo. Es su pueblo quien tiene dificultades para escucharlo. Dios sigue hablándonos hoy por diferentes medios. Aplicación. Esta es la aplicación. Ora y escucha. En tu oración, entiende que la parte más importante de tu oración es escuchar a Dios. Jesús, cuando se apartaba a orar, se demoraba tanto porque la mayoría del tiempo era escuchando la voluntad del Padre. Debemos aprender. Guarda silencio en medio de tu oración. Comienza practicando con 3 minutos dedicados a percibir, escuchar a Dios, haciéndote estas preguntas. Aprende a hacer silencios. Comienza con 3 minutos. Disciplina espiritual. Leí, oro, háblame, Señor. Te va a pasar como a mí. Te va a costar colocar la mente en blanco, pero mientras más perseveres y lo practiques, más tendrás el escenario correcto para escuchar su voz. Aprende a apagar las voces del entorno, las voces contrarias, las voces del teléfono, las voces de los que te rodean. Porque la Biblia dice que Jesús se apartaba a un tiro de piedra de todas las personas, incluyendo sus propios discípulos, porque estaba buscando un tiempo de soledad, un tiempo de silencio. Y tú y yo debemos incorporar eso en nuestra manera de ser cristianos. Pero también busca entender, busca comprender su corazón. Escucha esto y si puedes escríbelo. Buscar entender su corazón es más importante que hablar del tuyo. No que hablar del tuyo no sea importante. Sí es importante. Pero más importante es comprender su corazón. Así que a partir de hoy, aprendamos a buscar comprender su corazón. Cuando no escuches nada de Dios, ten paz. Sigue haciendo lo último que sabes que te dijo. Y espera un nuevo encuentro con Él. Dios quiere que le escuchemos, familia. Dios quiere que no solamente tú le hables, porque Él es mucho más y mucho mejor que el genio de una lámpara. Él es tu Padre celestial. Él es tu Señor y Salvador. Si Él es tu Señor, tienes que convertirte en su discípulo. Y un discípulo, su mayor tarea es escucharlo. Si es tu padre, la mayor tarea de un hijo es escucharlo. Y hoy quiero que hoy aprendas a escuchar a Dios para ver sus bondades, sus verdades cumplidas en ti. En el nombre de Jesús. ¿Puedes ahí sentado colocar tu mano en el corazón? Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra que nos llama a escucharte de verdad. Padre, aquí en medio de la congregación, como es uno de tus medios, en medio de esta comunidad de fe, te pedimos, glorioso Dios, que sigas hablando a nuestras vidas. ¿Qué nos estás diciendo hoy? ¿Qué me estás diciendo hoy, Señor? Que te escuche de verdad, porque regularmente escucho en mi propia voz, escucho en mi propio corazón en el lugar incorrecto. Señor, en esta hora digo sí a tu voluntad, digo sí a escucharte de verdad, a buscar tu presencia, a no practicar solo lo religioso, sino a buscar fomentar mi relación profunda y genuina contigo. Hoy, Señor, me dispongo a, en medio de mi oración diaria, hacer silencios, guardar silencio para percibir tu voz, para buscar la impresión de tu espíritu, tus toques, Señor. Pero también buscaré entender tu corazón, más que dejarte saber lo que hay en el mío, porque tú conoces mi corazón. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque llegas una vez más a mí y puedes decirle gracias, Señor, por hablarme hoy. Gracias, Señor, porque sí, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voluntad como tu discípulo, como tu hijo que te sigue y te sirve. Y a partir de hoy trabajaré en serio en esto.
Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.